Bueno, tenemos las tres princesas, ¿recuerdan? Con la corona. Así que pensé que lo más fácil es hacer la sesión de preguntas y respuestas antes. Mi esposa me recordó y otras personas me recordaron que teníamos una pregunta. Que la otra persona dijo, si todo está vacío, entonces no hay las cuatro verdades. Y si no hay las cuatro verdades, entonces no hay las cuatro acciones o las cuatro cosas que tienes que hacer con las cuatro verdades. Y entonces no habría cuatro resultados que tienes de las cuatro acciones, de las cuatro verdades. Y entonces tampoco pudiera haber ninguna sangha y después no hay dharma. Y eso significa que tampoco hay Buda y eso significa que entonces tampoco hay las tres joyas. Entonces no hay tres joyas, no hay budista, no hay Buda y no hay Parlance significa es el lenguaje del mundo. Entonces la gente no se pudiera comunicar. Y ustedes iban a meditar sobre esto. Porque, es decir, la progresión de las primeras 5 o 6 cosas es muy clara, pero luego se vuelve un poco extraño. Si no hay tres joyas, no hay bondad y entonces no hay idioma para este mundo. El mundo normal. A ver, ¿quién tiene una idea? Me parece que Hasso lo estaba considerando. ¿Lo quieres intentar? Desde el escritorio de las noticias de Peachtree. Habla por favor en el micrófono. Bueno, lo que yo pensaba sería que el idioma en sí también está vacío, como que no tiene un mensaje intrínseco. Entonces, la manera que lo tenemos es porque está vacío y es por eso que nos podemos comunicar. Si no, es un milagro que cuando yo diga mantequilla, eso detone cierta imagen mental en la gente. Pero en español yo digo agua y entonces detona una idea y esos sonidos detonan una idea en la gente, pero para que el idioma funcione es porque está vacío. ¿Alguien más? Me parece que estuvo bien, gracias. Mientras no haya moralidad, no hay idioma. Y para el idioma, el Buda lo utilizó para enseñar, que la gente entendiera el Dharma y las 64 cualidades del discurso del Buda son las semillas más caras. Y todo esto proviene de la moralidad. Y si no hay moralidad, entonces no habría las 64 buenas cualidades del discurso del Buda. Y entonces no se pudiera enseñar ningún lenguaje a la gente. Ok, muy bien. Ella y Adriana hizo una cena y bueno, fue una de las mejores cenas que haya jamás tenido. Le voy a agradecer también a mi mamá. Sí, ella le dio la receta. Bueno, yo creo que hay una cierta cantidad de amor y armonía. Y para poder estar de acuerdo con el mundo, esto significa que debe de haber una liga. Si la gente no tuviera amor, entonces no habría esta conexión con otras personas. Y me parece que el idioma nos ayuda a conectar. Y esa es la razón por la cual tenemos también unas partes del mundo que no se pueden conectar, porque no tenemos el mismo idioma. Tal vez no habrá suficiente amor. Yo pensé que algo tan complejo como el lenguaje tan poderoso que es,
debe ser un resultado enorme de las semillas kármicas de tomar, de ayudar a otros a interactuar, pero si también no hubiera las tres joyas, entonces no hubiera causa y efecto, y entonces no hubiera moralidad, y entonces yo tomaría lo que quisiera y no hubiera razón para la que yo pudiera interactuar y por lo tanto no habría, no habría semillas y por lo tanto no habría nada. Muy bien. El idioma conecta la realidad engañosa a la realidad suprema o incomparable. Las palabras son la liga para que el Dharma se pueda comprender Cool. por todo el mundo. Maybe one more. ¿Una más? Sí, es como similar. El idioma es un constructo social que toma cierto tipo de colaboración, como la gramática y el vocabulario, y sin la moralidad, entonces tú puedes robar lo que quieras, no necesitas cooperar con las otras personas, no habrá necesidad de comunicarte con otros. Ok, muy bien. Cool. I like it. By the way, the Me word gustó. Por cierto, la palabra en el idioma nativo es parlance in English. parlance, que en inglés significa el idioma general que la gente usa en el mundo cotidiano. Ariana Garjuna Ariana Garjuna uses this. utiliza esta I think everybody's on. y me parece que todos están en el mismo canal. Toma como algo de semillas para compartir, karma compartido, para poder tener la posibilidad de comunicarnos unos con otros. Cuando no hay esas semillas, entonces es cuando hay guerra, violencia, confusión, pero cuando las semillas están ahí, debido a tu bondad, como todo el mundo lo dijo, entonces tú te puedes comunicar con paz con unos con otros. But just to say that in the Pero el solo decir que lo último que yo diría es que para que Ariana Garjuna, la realidad normal que se llama Tokte, que la gente hable una con otra, para él esto es el 50% de la realidad, debido a que él dijo que el Buda no se puede comunicar, no pudo haber comunicado estas ideas tan elevadas sin el idioma. Incluso para un Buda necesita las palabras normales del mundo y son necesarios para el Buda. Es necesario para los Budas, entonces deben de ser útiles para nosotros. Muy bien. Nos quedan otros 5 minutos si tienen alguna otras preguntas. Cualquier pregunta está bien. Eso es lo bueno del curso del curso de Geshe. No te dicen que hay debate, no hay sorpresas, hacen un debate y que te sorprenden en el campo del debate. Ok, Geshe-la. Últimamente mencionaste algunas ocasiones acerca de Maitreya, que está más cerca de lo que pensamos. ¿Puedes elaborar en esto un poquito más, basado en el sutra o cualquier otra cosa? ¿O cómo haces esa conexión de Maitreya que pueda mostrarse para venir a una enseñanza y que tal vez estemos ahí para poderla escuchar? Me parece que voy a tener que dejar esa, pero Maitreya está más cerca de lo que piensa. Ok, la pregunta que sigue. Todavía estoy pensando acerca de la clase de ayer, que cuando todas las aflicciones mentales del malentendido ya no estén, lo que queda, yo lo que estaba pensando es que, por ejemplo, cuando intento eliminar mi enojo, esa parte se toma por la paciencia. Entonces, ¿hay alguna posibilidad eliminar las semillas negativas sin que las positivas se hagan presentes? Sí, hay una pregunta como esa. Por cierto, había algo que tenías en el cuello, y yo la tengo. Pero bueno, había una pregunta al respecto. Hubo una respuesta así en el budismo.
las cosas son relativas, es decir, puedes tener luz sin la oscuridad, pudieras tener conocimiento sin la ignorancia. Y hay personas que dicen que la originación dependiente significa que no puedes tener la luz sin la oscuridad y no puedes tener iluminación sin el samsara o cosas así. Y dicen que ese es el significado de la dependencia, la relatividad. Nosotros le decimos relatividad, es el significado de la dependencia. Y luego hay secciones en las escrituras que nosotros le decimos debunk, que quiere decir comprueban que es una idea tonta, que no pudieras tener luz en la oscuridad o cosas así. Tú pudieras vivir en algún mundo en donde tuviera dos soles y siempre hay luz todo el tiempo y toda la noche, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces dicen que lo relativo no es la relatividad no es el significado de la dependencia. No es que tengas que tener maldad para tener bondad. Puedes tener bondad sin maldad y aún así la pudieras reconocer y aún la experimentarías. Entonces, a mí me gusta eso. Hay secciones en las escrituras que profundizan en eso, que hablan de la relatividad desde ese punto a favor de las semillas. Si tuvieras las semillas, entonces hubiera luz en el mundo todo el tiempo y no necesariamente debería de haber oscuridad. ¿Bien? Tenemos un poco más de tiempo. Geshe-la, aquí tenemos una pregunta de alguien en línea. Y la pregunta es acerca del tiempo, de la vacuidad del tiempo. Si no hay algo como un momento sin partes de la conciencia, cuando pensamos sobre el tiempo, ¿cómo se relaciona esto con la ley del karma? Cuando siembras una semilla y hay un lapso de tiempo en lo que madura. ¿Cómo pudiéramos pensar sobre esto y cómo nos pudiera ayudar? Bueno, hicimos un programa hace un rato, hace un tiempo. En esa grabación de DSU tuvimos una clase muy interesante en el Instituto de los Estudios Avanzados, que es un poquito lejos del campus de Princeton. Y es ahí donde Oppenheimer e Einstein tenían su cuartel. La universidad los envió un poquito más lejos del campus y es algo como está resguardado y aún está así, porque se considera como un poco secreto o como se supone que no tienes que trabajar en su entorno. Por supuesto que teníamos que ir ahí y caminamos a su alrededor. Y me parece que fue la idea de Edmund. Y fuimos con el director y se le llama Instituto para Estudios Avanzados. Y dijeron, ok, pueden llevar a cabo una clase, es un día hermoso. Y decidimos llevar a cabo la clase bajo de un árbol hermoso. El clima estaba perfecto. Y recuerdo que había un zorro rojo que caminó muy despacito, muy lentamente hacia la clase y nosotros lo vimos así como, uy, ¿de qué se trata esto? Así que es ahí donde Einstein estuvo, la casa donde él vivió estuvo cerca y debíamos de haber asistido ahí. Bueno, iremos la próxima vez y tomar algunas fotos, pero él tenía esta teoría de que el tiempo era relativo. El tiempo puede ser curvo, pero yo nunca lo entendí y realmente nunca lo quise entender. No era tan importante en ese entonces, pero después yo iba a enseñar la vacuidad del tiempo y la vacuidad del espacio, y yo iba a escribir un libro que se llamaba Una mejor historia del tiempo. Pero el editor pero el doctor se molestó conmigo, pero pues esa es otra historia. Bueno, pero aquí está la idea. Y ustedes pueden presumirle a la gente que en Diamond Mountain ustedes entendieron a Einstein. Él dijo, si la gravedad de algo es sumamente pesada,
Y si cambiara el curso, incluso a la luz, entonces él tenía esta idea de que la luz estaba hecha de algo que pudiera ser afectado por la gravedad. De alguna manera tuviera algo de masa, incluso aunque sea muy pequeña, pero está hecha de masa. Entonces, en términos generales, cuando tiras una taza y la masa de la Tierra es más grande que el planeta, que es casi lo mismo, pero si tiras una taza, lo más pequeño va a ser atraído hacia lo más grande. Entonces, si hay luz que pasa desde un objeto al cielo que viene hacia acá, entonces eso tiene algo de masa, tiene algo de sustancia. Y entonces, si hay algo muy grande, muy gordo, a un lado, entonces esa luz debería de ser atraída, se debería curvear, debería de tener una curva. Eso es fácil, ¿correcto? Entonces, la luz de un planeta, por ejemplo, de Mercurio, que es el planeta más pequeño que está girando, que está más cerca del Sol, debido a que está tan cerca de ese gordo que se llama el Sol, entonces la luz de Mercurio que llega a la Tierra debería de tardarse un poquito más para llegar a la Tierra, porque se atrae por la gran gravedad del Sol y debe de ir en una cierta curva, que es lo que significa el espacio, curvear el espacio. Entonces, una luz que viene de Mercurio debe de tomar un poquito más de tiempo. Einstein predijo eso, pero no tenía las herramientas para hacerlo, no tenían los instrumentos para poderlo comprobar. Y luego más adelante lo comprobaron. Entonces se esperaron hasta que Mercurio estuviera atrás del Sol y justo cuando salió Mercurio de atrás del Sol y calcularon el tiempo en que la luz debería de tomar para llegar a la Tierra, hubo un pequeño retraso, lo que significa que esa parte del espacio estaba curveada, que también significa que el tiempo es relativo, lo cual significa que la gente distinta puede experimentar el tiempo de diferentes maneras. Y eso es nuevamente en contra de los romanos y griegos y las presentaciones budistas de ciencia, de la ciencia. El Abhidharma dice que las cosas están hechas de pequeñas partículas y el tiempo debe de moverse a cierta velocidad. El tiempo es juzgado como por una corriente de la conciencia humana y debe siempre de ser la misma. Todos deberían experimentar el tiempo de la misma manera. Una hora para mí debería de ser una hora para lo mismo para ti, porque vivimos en el mismo mundo y las horas pasan en la misma velocidad. Eso se prueba por la ausencia de preguntas y respuestas. Pero de cualquier manera, esa es una idea temprana de la Abhidharma o de una idea griega y que podían dividir el tiempo, especialmente como se dice en la conciencia de un ser humano. ¿Cómo es que tú experimentas el tiempo? Y después, como lo cortaron en pequeños pedazos que se llamaban segundos y luego milisegundos, y después se quedaron sin idiomas, sin palabras. Y entonces el Abhidharma, que es muy lindo, porque ellos comienzan a fabricar palabras como quarks. No, eso es la ciencia occidental. Bueno, ellos lo llamaban partícula de pollo, partícula de ratón, partícula de pulga, y es hermoso porque llegaron hasta la décima de la 60 potencia. El 10 a la 60ª potencia. Y ese es el punto más pequeño. Ese es el punto de medida más pequeño del tiempo. Y si se hiciera más pequeño, entonces el momento del inicio y el final sería el mismo punto. Y si divides un átomo, entonces el lado izquierdo tocaría el lado derecho y entonces no hubiera ningún átomo, ¿correcto? Se lo pueden imaginar, ¿correcto? Y después los budistas de más tarde dijeron, no, vamos, lo puedes dividir un poco más, no importa qué tanto lo divides. De todas maneras va a haber un lado derecho y uno izquierdo, lo cual significa que siempre puedes estar más cerca del lado derecho que del lado izquierdo, lo cual significa que incluso el átomo más pequeño puede ser dividido. Y la física cuántica se está basado en esto principalmente, en poder dividir un átomo y que puede perder su identidad elemental, pero se puede hacer.
Y eso es la partícula mínima del tiempo. No hay un punto fijo, sino que el tiempo es distinto en la experiencia de cada persona. Y un átomo es distinto en la experiencia de cada persona. No hay una realidad base, no hay una base fundamental para medir el tiempo. Todo el tiempo es relativo. Eso dijo Einstein. Y todo el espacio se curvea. Puede tomar más tiempo para que las cosas que ocurran a ti o a mí, y yo voy a tener una experiencia totalmente distinta de la realidad que tú, debido a que no hay bloques de construcción. No hay una parte más pequeña del tiempo y tampoco hay una parte más pequeña para medir el espacio. Y después ahí está otra cosa que se llama de Heisenberg, la paradoja de Heisenberg. Si el observador se mueve, entonces el comportamiento de la luz puede cambiar de una partícula a una ola. Es extraño. Incluso los que contemplan la parte de física cuántica es que si el observador cambia la dirección, el comportamiento de la luz se comporta de una manera distinta. Así que no hay un comportamiento estándar del tiempo y tampoco del espacio. Y los budistas deberían decir, Nagarjuna diría que eso es debido a que tú tienes tus propias semillas y yo tengo las mías. Y el tiempo pasa a diferente velocidad que tú, que conmigo. Y por lo tanto, se termina la pregunta. En el budismo, las escuelas más altas del budismo, que es Nagarjuna, rechazan la idea de la pequeña más pequeña del tiempo como una partícula estándar de tiempo o del espacio. Dicen que no hay tal cosa. Es imposible. Lo cual significa que cada persona la experimentación de cada persona es subjetiva. El tiempo que pasas escuchando a Geshe-la puede pasar muy lento para algunas personas y piensas, ¿a qué hora va a terminar? ¿Ya comprendieron? Muy bien. Ok, vamos ahora, tenemos que entrar a la siguiente clase, ¿ok? ¿Listos? Y voy a hacer más preguntas. Bueno, aquí tenemos lo que pasó, es el capítulo 26, me parece. ¿Puedo decir eso? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Capítulo 26 es una investigación de los 2 eslabones de la rueda de la vida. Y aquí tienes que comprender lo que pasó históricamente. El señor Buda dio una enseñanza, dio una charla que se llamó Los 12 eslabones de la rueda de la vida. Él dio una charla famosa acerca de los 12 eslabones. Es corta, es como 2 hojas. Y él dio esa charla y después es como muy hermoso. En 3 ocasiones distintas que yo encontré en los sutras, el Buda tuvo una razón por la cual él no pudo dar una enseñanza directamente y no había ninguna grabadoras. Entonces, por cierto, la que me gusta más es una princesa en Sri Lanka, que está muy lejos hacia el sur de la India. Entonces, Nagarjuna probablemente estaba viviendo en un lugar que se llamaba Patala, al sur de la India, cerca de, no lejos de mi tienda en la India. No, perdón, Nagarjuna. El Buda estaba en el norte de la India, cerca de Varanasi y Jarguha. Y había una reina en Sri Lanka. Y había mucho intercambio similar a la ruta de la seda. Hay mucho comercio entre Sri Lanka y la India y es muy común atravesar esto. Y él conoció a unos mercaderes de Varanasi, del norte de la India, que conocían al señor Buda. Y ellos le dijeron acerca del Buda. Esta reina, debido a una vida antigua, se llama la Dama de las Perlas, por cierto. Ella tuvo una experiencia en su vida anterior con el Buda. Y entonces él la manda, después de escuchar a los mercaderes, él le manda un collar y le pone los 2 eslabones en una pintura y le quiere comunicar. Es una grabación. ¿Me entendieron?
de su enseñanza, porque no le puede mandar una grabación. Y entonces él manda una pintura. Y esos fueron los 12 eslabones de la rueda de la vida. Entonces, en su penúltimo capítulo, que tiene que ser un lugar de gran importancia, él abarca los 12 eslabones. Y nosotros tenemos un maestro de los 12 eslabones, que es el alcalde de Rimrock, que acaba de terminar un libro muy importante, muy complicado, de los 12 eslabones. Y eso está en una interminable edición. Ahora está siendo editado ahora. No digas 3 años, esto me duele. Bueno, pero va a salir muy pronto. Y ya está, el libro ya está terminado, solamente que no lo hemos publicado. Y probablemente yo voy a forzar esto, ¿ok? ¿Cómo se le llama? Mientras me van a hacer una cesárea. Pero él tradujo un libro y ahora ya comenzó en su segundo libro, que fue escrito hace 1600 años, 1700 años por el maestro Vasubandhu, que fue la explicación de la enseñanza del Buda sobre los 12 eslabones. Ahora, el día de hoy voy a dar 2 clases sobre el capítulo 26. Sí. Y es una explicación de los 12 eslabones. Pero yo quiero que tengan una sensación histórica de lo que está ocurriendo y me parece que Sugan va a apreciarlo más que nadie. Estamos luchando por una explicación de los 12 eslabones por el maestro Vasubandhu que acabamos de descubrir en el proyecto de la Biblioteca del Legado Asiático y no hay comentario y tampoco hay tradición oral y el manuscrito probablemente está muy mal y fue traducido por una persona que estaba borracha. Bueno, eso es lo que yo creo. Y eso es todo lo que tenemos. No tenemos ninguna otra herramienta. Así que Sugan y yo dijimos, sí, vamos a intentarlo, porque nadie ha tocado este libro en 17 siglos. Así que estamos trabajando en esto. Y lo estamos haciendo bastante bien, yo diría que estamos luchando, pero lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Ahora, lo maravilloso aquí es que tenemos que alguien que estuvo hace 100 años. Y eso es lo maravilloso para Sugan, es que tenemos a alguien que fue 150 años después de Nagarjuna y antes de Vasubandhu, y él tiene la enseñanza en bruto de las enseñanzas de la rueda de la vida. ¿Y qué es lo que él opina de esta rueda? Porque esta es la primer toma de cualquier mente, de cualquier maestro de Bodhisattva, es el primer Bodhisattva que va a explicar los 12 eslabones. Y yo lo comencé a leer y pensé, ay, no sé cómo voy a hacer una clase de esto. Son 12 versos, todo lo demás es como Chandrakirti se tomaría 300 versos, pero Nagarjuna lo hace en 12 versos para los eslabones. Y ni siquiera los utiliza todos. Entonces yo dije, no sé si esto va a funcionar. Y después lo leí. Y yo, bueno, me fui para atrás, estaba asombradísimo. Está increíble. Es una comprensión de los 12 eslabones que yo nunca había visto antes después de eso. Así que yo pensé, wow. Así que me inspiró y casi estuve toda la noche, no pude hacer el trabajo de los demás, ¿ok? Así que ya pueden entender. Y lo traduje los versos, ¿ok? Así que me gustaría enseñártelos de esta manera. Y va a tomar, va a entrar a la siguiente clase. Bueno, yo creo eso. Bien, por cierto, hicimos un libro con mi maestro hace 45 años de la rueda de la vida. Y yo tenía una impresión que se hizo en algún lugar de los Himalayas y yo la compré de un chico que iba caminando por los Himalayas. Y yo tenía 23 años. Y se la di a mi madrastra. Y ella murió y me la regresó. Y yo la tengo.
Así que es maravilloso. Y bueno, de cualquier manera, es una rueda de la vida, es una impresión de la rueda de la vida muy linda. Así que lo que hizo fue tomar las imágenes de la rueda de la vida de esa impresión, que me parece que es la mejor impresión que yo he visto. Y se las voy a dar. Aquí la tenemos. 26.1. La que sigue. Yeah. Okay. And I'll give you the images or something, but here's Les voy a dar las imágenes, pero vamos a iniciar con los 12 versos de la presentación de Ariana Gartner de la Rueda de la Vida, y es única, y es especial, y es asombrosa. Y yo agregué las ilustraciones. Fueron limpiados por una dama de Guadalajara, que es una genio, una diseñadora gráfica, y es una hermosa, súper linda y limpia, y que siempre sirve a la gente todo el tiempo, y se llama Gina. And years ago, she cleaned it Y up. hace algunos años, ella la limpió para mí. Y yo quería hacerle unos ajustes y después ella le hizo algunos ajustes. Así que los dibujos están muy bien, Anyway, that's las ilustraciones. Bueno, esos son los primeros 2 eslabones de la rueda de la vida. Es por eso que están como curvos. Tienes que imaginarte, ¿no?, que el de la izquierda arriba, el de la derecha. ¿Cuál es la imagen para el mal entendimiento? Entender mal. Claro, una persona ciega. Y el bastón tiene que indicar que es una persona ciega. Eso sería no comprender un chofer malo que traes atrás de ti, que viene, que está va de Phoenix a Tucson. Y si te molestas con él, entonces acabas de crear a 10 malos choferes, ¿no?, personas que manejan. Eso es la ceguera. Por cierto, ese es uno de mis, todavía de mis hábitos negativos que me quedan. Tengo el problema tengo un problema con las otras personas que manejan, pero bueno, algo le pasa a mis dedos. Y después, la segunda imagen, por cierto, Sugan lo puede confirmar, la gente le encanta cuando la autoexistencia de una persona está confirmada por otra. Entonces, cuando Sugan se compró un nuevo coche y dijo, ahora ya comprendo acerca de los eslabones de Arizona, yo te lo dije. Entonces está el malentendimiento. ¿Cuál es la segunda imagen? Sí, creando karma fresco. Duchekile, Sanskara. Aquí está Ariana Garjuna, los comentarios de apertura sobre los 2 eslabones, y para él es importante, lo suficientemente importante para ponerlo al final de su libro más importante. Y él dice, cegado por el malentendimiento, acumulamos los 3 tipos de karma fresco. Y este es el karma que hace que nosotros sigamos a donde vayamos, a donde tenemos que ir, que es Kandati Chati, que se escucha lindo en sánscrito, Kandati Chati. Es a donde vas, donde tienes que ir. Está bien, esa parte está bien, correcto. No comprendemos lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son los 3 tipos de karma fresco? Fácil. Buen karma, mal karma, karma neutro. El único que es difícil de comprender es el karma neutro. La mayoría del karma, lo que creamos es neutro. Eso crea el escenario, el clima, no te detienes. Bueno, mi esposa sí lo hace y dice, ay, qué bonitos son las piedras. Cuando construimos Diamond Mountain al inicio, mi maestro todavía estaba vivo. Y todo el mundo llevaba piedras en forma de corazón y se las llevaba a él en Nueva Jersey. Y finalmente mi maestro dijo, ya no me traigan piedras en forma de corazón en Diamond Mountain. Ya comprendo que están ahí, pero no quiero un montón en mi casa. Ese es karma neutro.
solamente hace el escenario, crea el escenario, las cosas del escenario. Así que hay mucho karma neutro, pero simplemente no lo apreciamos. No hay nada que no se ha hecho o creado por el karma. Incluso las cosas que no te gustan, que te molestan, que ni siquiera notas, aún así es creado por el karma. Así que pues eso está bien. Esta parte, por cierto, a dónde vas en sánscrito y en tibetano significa tu siguiente vida. Cuando dices vas a donde vas, quiere decir tu vida siguiente. También pudiera significar, ya sabes, si el desayuno va a ser sabroso o no. Una gran preocupación mía. Pero generalmente cuando dices kachak, gati significa nacimiento, renacimiento, a dónde vas en tu siguiente renacimiento. Así que eso está bien. Y por cierto, me parece que Sugang y yo ambos, no sé tú, Sugang, pero yo en lo personal, como que me molesta que la rueda no esté en orden. Si realmente comprendes la rueda, hace así, va, 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 va. Debería decir así, ta, 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 ta. Y no, realmente no está así. ¿Y por qué es? ¿Por qué es lo que brinca? ¿No nos puede ayudar a Nagarjuna a comprender por qué brinca de un lado a otro? Eso sería lindo. Ok, vamos a ver si lo puede hacer. Entonces, el primer verso, estamos corriendo. El sánscrito se lee muy dulce. Por cierto, si estás interesado en aprender sánscrito, apréndete este libro. Si estás interesado en el sánscrito, apréndete de memoria este libro. Él escribe sánscrito perfecto y lo escribe de una manera muy sencilla. Él considera que entre más sencillo, las palabras más sencillas son las más poderosas. Nagarjuna es el escritor más sencillo en el budismo y el más profundo. Él utiliza palabras sencillas pero muy profundas. Si quieres aprender sánscrito, apréndete estos versos de memoria. Lo lindo de esto es que está como metro, está en tiempos, porque dice 8, 8. Y siempre es así, está en tiempos. ¿Por qué lo hacen en tiempos? ¿Por qué lo escribieron así? Porque si se te olvida algo, entonces te dan 6 tiempos o 4. Entonces sabes que se te olvidó algo, ¿correcto? Si no funcionan los tiempos. Entonces, sí, los tempos, perdón. Cristina Casica, ¿dónde estás? Ella está dentro de una clase en sánscrito que, que es todo el año. Si estás interesado en el sánscrito, puedes aprenderlo de ella. Yo no hago énfasis en el sánscrito debido a que el 99% del sánscrito fue destruido. Entonces, después de los 4.600 libros de la India, hubieran sobrevivido, pero solamente sobrevivieron los tibetanos. No sobrevivieron en el sánscrito, solamente hay algunos. Pero este es uno de ellos. Y si vas a pasar el tiempo en aprender un idioma extranjero, entonces te sugiero que aprendas este. Pero en sánscrito solamente hay 100 libros, pero en tibetano hay 300.000. Entonces, no es lo suficiente con dominarlo. Es bueno saberlo en caso de que te encuentres con algún problema, entonces puedes checar el sánscrito. En este libro, la gente en los últimos 20 siglos se han mezclado el Ming y el Mic. La I y el nombre. Y hay una expresión muy común que significa Mixup Nagarupa, nombre y forma, que es creo que el cuarto eslabón. Y alguien escribió Mixuk, que significa yo informo, en vez de Mingsuk. Y yo lo corregí. Y después chequé el sánscrito y el Mixuk estaba correcto. El error estaba correcto. Entonces, si tienes el sánscrito, tú puedes evitar algo que no está roto. Te ayuda a no corregir, a no cambiar algo de Nagarjuna, lo cual es muy útil, ¿ok? Esa parte es sencilla. Vamos al siguiente verso. 26.2.
Detonado por el karma fresco. La conciencia hace seres que hagan su entrada. No quiero ser repetitivo, pero él así lo hace. Él está lindo, le encanta ser lindo. Y entonces dice, él dice, vamos a donde vamos y creamos lo que hacemos. Y después dice, la conciencia hace que nosotros creamos nuestra entrada. Una vez que la conciencia estén acomodados, entonces el nombre y la forma se forman. Entonces él está haciendo otra como broma. Detonado por el karma fresco, es como un problema, Sugan, que el eslabón entre el segundo y el tercero no esté tan claro, porque tú piensas que debes de pasar por el eslabón 9, 10 y 11, debería de ser 2, 9, 10, 11, 3. Renacimiento, deseo fuerte, deseo más grande, pero aquí así es como Nagarjuna, que fue el primer gran comentador de los 2 eslabones en la historia, y él dice que sin problema. El 2 te lleva al 3 con facilidad. No tienes que brincar a los eslabones 8, 9 y 10. Así que es maravilloso. Si eres un especialista en el ruedo de la vida como Sugan, y estás, finalmente alguien está siguiendo la rueda como va en el orden de la rueda. Ok, detonado por el karma fresco, la conciencia hace a los seres hagan su entrada. Entonces, el primer eslabón es el malentendimiento. No vamos a decir ignorancia, ¿ok? Porque es un malentendimiento falso. Y eso genera que tú generes karma. Karma fresco. Bueno, digamos nada más karma. Y eso genera que tú tengas una mente que va hacia tu siguiente renacimiento. Esto tiene sentido. Si explicas los 12 eslabones de esta manera, entonces tiene sentido, ¿sabes? Porque la rueda se está moviendo en un sentido y no lo hemos visto de esa manera. Esa es su versión, que queda en el orden. Después, ¿qué es lo que ocurre? Y por cierto, tienes la imagen aquí. Las dos personas a la izquierda tienes el chango que está entrando a la casa, un changuito, y esa es tu mente que está entrando en el útero de tu madre. El chango que entra a la casa es tu mente que entra empujada por el karma, pasando por la muerte. Por cierto, cuando llegas a mi edad, comienzas a pensar al respecto. Y es lindo que tengas un maestro que está sembrando esto en tu mente mientras eres joven, porque lo vas a necesitar más tarde. Vas a tener esa curiosidad más tarde. Cuando se acerque más, vas a estar diciendo, ¿y cómo funciona esto nuevamente? Porque a lo mejor yo voy a tener que hacer esto en el mes que entra. Entonces, aquí lo tienes. Tu mente sobrevive la muerte y entonces tu mente busca un nuevo lugar. Ese es el chango buscando la nueva casa, la ventana. Y luego a la derecha tienes tienes cuerpo y mente. Se le llama Nama Rupa, nombre y forma, pero significa cuerpo y mente. Y hay 2 personas en una lancha. Y eso representa, y él dice, una vez que la conciencia se acomoda, nunca ves este idioma que se utilice en nuestros comentarios. Y es maravilloso. Una vez que la conciencia se acomode, ¿dónde? En el útero. Sí, correcto. Y los seres hacen su entrada a la madre, al útero. Y entonces, una vez que se acomodan ahí, una vez que el changuito se acomoda ahí, entonces se desarrolla en un cuerpo y una mente, en el útero. Nunurpo, Nanakpo. Se le llama una cosita pegajosa ahí y un escupitajo ahí en la gestación. Bueno, pero es maravilloso. Es tal vez la primera vez que hemos visto que no vamos en el orden correcto.
pero es una explicación entendible. No sabemos lo que va a pasar cuando llegue más adelante, pero bueno. Pero ya para mí me está ayudando a la comprensión de la rueda de la vida original porque tiene más sentido y nunca tuvimos nadie que nos lo explicara. Y él tiene la tendencia a hacer esto. Nagarjuna tiene la tendencia a hacer esto con muchos de los temas. Él primero da la mejor y la primordial y la mejor explicación de todo. Vamos al siguiente verso. Sí. Una vez que el nombre y la forma se han formado, ¿ven cómo está jugando? Una vez que el nombre y la forma se han formado, entonces las seis puertas de los sentidos llegan y basado en las 6 puertas de los sentidos, el contacto hace su apariencia perfecta. El Nagarjuna nunca utiliza una palabra adicional sin gran significado. ¿Por qué dice la aparición perfecta? Y por cierto, la historia del budismo está intentando averiguar lo que dice Nagarjuna. Y hay cientos, miles de libros para explicar su vacuidad, sus enseñanzas de vacuidad. Pero mientras él no escribió comentarios formales, él escribió poesía. Y cuando te les digo esto, eso es todo lo que tienen, lo tienes que averiguar. Y yo creo que esa fue su intención. Y me parece que él quiso, me parece que él te está dando pistas y te dice, tú averígualo. Averígualo, Columbo. Algunas personas más grandes lo van a entender. A mí me encanta. Yo tenía una adicción a Columbo. Es como un detective misterioso una vez cada semana y entonces él resolvía un asesinato distinto. Bueno, aquí tenemos la imagen. Vean la imagen hasta arriba. A la izquierda está, ¿qué número, Sugan? El número 5. Número 5 es el 6, es así como lo puedes recordar. El 5 es las 6 puertas de los sentidos. Y en el Sutra del Corazón les da ojo, oído, va hacia abajo, ojo, oído, nariz, boca, piel y mente. Así que esas son las 6 puertas de los sentidos. Y se imaginan como, y se ilustran como ventanas vacías. Se muestran como edificios con ventanas vacías. Son los sentidos que se están desarrollando en el útero. Son los órganos de los sentidos de los niños. ¿Por qué no vino antes de cuerpo y mente? Porque toman tiempo. Se toma tiempo para que se desarrollen. Los ojos no están totalmente desarrolladas hasta que salgan, ¿correcto? Bueno, son casas vacías, que significa que hay una ventana, pero no hay nadie que esté viendo a través de la ventana y no hay nada a lo que ver. Los órganos sensoriales se están desarrollando y en el budismo se incluye el pensamiento como el sexto sentido. En inglés, generalmente ni siquiera no incluimos el pensamiento como uno de los sentidos, pero en budismo decimos que son 6 sentidos. Ahora, y después el chango llega a la ventana. El chango ya está dentro de la casa, la mente va a la ventana por primera vez. El ojo ocular está formado, el ojo está funcionando y entonces la mente, puedes imaginarte la mente atrás del ojo y la primera vez que el chango es cuando ve a través de la ventana y hace contacto con el mundo exterior. Y a eso se le llama, ¿cuál es la imagen? Es el contacto de un hombre y una mujer en la cama. Y simboliza el chango viendo por la ventana y haciendo contacto con las cosas que ve. ¿Lo ven? Es maravilloso. Entonces, para hacerlo más íntimo y para hacerlo más fuerte, el señor Buda utilizó la imagen de un hombre y su esposa en la cama, que están haciendo contacto el uno con el otro, pero lo que significa es el chango de tu mente
está viendo a través de la ventana por medio del ojo, haciendo contacto con los colores y formas por primera vez. El bebé abre sus ojos y entonces ven. Y a eso se le llama contacto. Y para Nagarjuna es un momento crucial, es un gran momento. Él dice que aparición perfecta. Y por cierto, él utiliza perfecto, la palabra perfecto, 3 veces en el verso, en el sánscrito, ¿correcto, Cristina? Él dice Sambhava, Samspasha, Sambravartake. Él está haciendo énfasis la perfección. ¿Qué significa? Ahora, con Nagarjuna tú puedes leer 18 comentarios sobre esto, pero ¿qué es lo que piensan que significa? ¿Por qué el contacto es perfecto? Porque es salir del útero. No, realmente, tu escuela, por cierto. Así es como todas las escuelas inician, con Nagarjuna, básicamente. Así que su escuela es una variante de la escuela de solamente dice, cuando hago contacto con ustedes es perfecto, con el mundo exterior es perfecto, es una experiencia completa del karma. ¿Alguien más? No sé. De alguna manera, para Arya Nagarjuna, el contacto es crucial. Me parece que es la idea del observador en este momento. En esta es observar. Es el primer contacto con el mundo exterior. Es la primera observación del mundo. Yo adivinaría que el mundo que experimenta el chango es perfecto. La ilusión es muy real. Y parecería que la realidad es perfecta. ¿Pudieras decir que es la primera vez que se cita la realidad porque es tan concreta? Estás viendo colores, formas, estás oliendo. Una división, adivina otra cosa, que te va a comprobar que estabas en lo incorrecto. Es antes de que la mente pueda discriminar, por lo tanto es perfecto. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar. Por cierto, esto fue demasiado ambicioso para enseñarles todos los capítulos en esta clase. Eso tomaría todo Este curso se supone que tenía que tomar 6 meses y este es el año número 7. Así que tenemos que seguir. 26.4 es la que sigue, me parece. Y por cierto, aquí tenemos algo, Sukan, que no teníamos. Aquí hay algo que no tenemos. Y por cierto, no hay imagen. No ha entrado al siguiente eslabón todavía. Él está haciendo un comentario acerca del primer contacto con el mundo exterior. Y dice, solamente puedes tener contacto con el mundo exterior si hay un instrumento de percepción como es un ojo, si hay algo que ver, los colores o las formas, tu madre, y si hay algo que los une, que los atrae. Lo cual Choni Lama dice, Chula Chempa, que quiere decir atención, atención que cambia. Tú cambias tu atención a lo que ves. Y en algún momento, el bebé, cuando sale y abre sus ojos, tú te puedes imaginar que su imagen se va hacia la ventana y ve a través de la ventana. Y a eso a él le llama lo que los une. Pudiera tener una interpretación más profunda. ¿Qué es lo que hace que la mente se vaya a ese partículo, a ese objeto en particular? El karma. ¿Por qué te enfrentas a una persona y te molesta? ¿Entendiste? Entonces yo creo que cuando él dice lo que los une, él está siendo lindo, está siendo chistosito.
Lo cual, así es como Nagarjuna. A él le encanta ser chistoso y decir cosas extrañas y cosas así. ¿Qué es lo que los une? Por lo tanto, es que la conciencia y los surge basado en el nombre y forma. Sukan debería de estar molesto. ¿Por qué? Sí. Ahora ha dicho 1, 2, 3, 4, 3. Debería de ser molesto. Te lo voy a repetir. Él está diciendo, una vez que ves a través de la ventana y tus ojos se abren por primera vez y haces contacto con los objetos, entonces puedes tener conciencia, puedes estar consciente, pero la conciencia puede ser antes que eso. La conciencia es el chango que estaba entrando en el útero de la mamá. ¿Ya tenías alguna de conciencia, Nagarjuna? ¿Por qué te estás regresando? Sí, me parece que por definición es una conciencia de los sentidos. La otra es tu mente en general entrando en el útero. Esa es la gran diferencia. Tu mente conforme percibe al mundo exterior y tu mente cuando entra a tu madre 9 meses antes de esto. Entonces Geshe-la dice, no están hablando de la misma conciencia. Esta conciencia no es la misma que es la del eslabón número 3, ¿correcto? No puse una imagen porque estoy de acuerdo. ¿Ok? ¿Comprendes? Ok, el siguiente verso. Afortunadamente, mi esposa tuvo una llamada muy larga anoche porque ella ayuda a la gente y entonces yo puedo trabajar. Ahora vamos a ver la imagen, la ilustración. ¿Cuál es la ilustración? Sí, es la más horrible de la historia. Fuimos a Singapur, al aeropuerto de Singapur una vez, y para aterrizar en Singapur es asombroso. Por lo menos en algunas salas, para llegar a recoger tu equipaje, tienes que atravesar el zoológico de mariposas. ¿Todavía está ahí? Una parte. Sí, tienes que entrar, tienes que ir a una área especial donde está como muy húmedo y hay muchas orquídeas, que es la definición de Singapur, y mantienen un zoológico de mariposas y están volando por todos lados mientras estás intentando ver en qué cinta está, en qué banda está tu equipaje, que es algo como lindo. Entonces, aquí él es la primera persona que está teniendo sensaciones después del contacto. Contacto significa, ¿cuál es el contacto? Con el mundo externo. Tienes tu primer contacto y inmediatamente eso genera una impresión. Oh, esto está lindo. Oh, eso está horrible. O eso no me importa. Comienzas a tener los 3 tipos de sentidos, de sensaciones. Y él dice, eso une a los 3: ojos, forma y conciencia. Es decir, el ojo y los colores y formas y la conciencia. Eso es el contacto. Eso fue el hombre y la mujer que se estaban tocando, que es la forma más primitiva del contacto más primordial. Y en ese contacto de la mente y el mundo externo conduce a las sensaciones. Y Arya Nagarjuna, cuando él agrega palabras, pongan atención. Entonces él agregó todas. Cuando llegó a las sensaciones, él dijo todas. ¿Por qué creen que él agregó el todos? ¿Alguien tiene alguna opinión? Él no dijo, haces contacto con el mundo exterior y tienes sensaciones. Él dice, haces contacto con el mundo externo y tienes todas tus sensaciones. ¿Por qué agregó el todas? Kuntuchum. Sampravartate.
Tal vez porque no hay otra forma de que las sensaciones ocurran Oh, so negativas, positivas o neutras. Entonces, todas tienen que ocurrir de esa manera. anybody else? ¿Alguien más? Either she has to go to the bathroom or she wants to say something. A lo mejor ella no sé si tiene que ir al baño o quiere decir algo. Porque ya había sensaciones cuando el niño ya tiene sensaciones mientras está en el útero. Y una vez que abre los ojos, entonces todas las sensaciones están ahí. Como que no solamente los internos, sino los externos, acerca de lo externo. Eso está lindo. By the way, Está you're bien. still wrong as usual. Por cierto, están en lo incorrecto. Just wanna be- ¿Alguien más lo quiere intentar? Stanley tiene una idea. Me parece que se refiere a los 3 tipos de sensaciones, buenas, malas y neutras. Atrás de ti hay alguien que quiere. Tal vez porque el niño, cuando ve el mundo externo, ve que viene desde su propio lado y eso está Very sexy. mal entendiendo. Él sabe que está teniendo mal entendido. No, no estaba pensando en eso, pero tal vez. Let's go to the next verse, see if it clears Vamos al siguiente verso y vamos a ver si este nos aclara. up. And we are on a time frame here. Y estamos en una construcción de tiempo porque van a entrar a su retiro durante 3 días, ¿correcto? 2.5. 2 y medio. Kind of gotta get Así que como que definition tengo que terminar esto. ¿En cuánto tiempo? with or without Sin, Q&A. Without Q&A. sin o sin preguntas. Sin preguntas. Ya hicimos preguntas Let's rush on to y respuestas. Ok, vamos a apurarnos a la siguiente ilustración. Then we get what we call I call it Después tenemos lo que se le llaman los 2 deseos, el deseo inicial y el deseo fuerte. They make two different Ellos hacen dos eslabones distintos de la rueda de la vida desire. con deseo. Starting to want Primero tenemos el empezar a querer algo y después el querer algo muy fuerte. El deseo inicial y después el deseo fuerte. El deseo inicial y luego el deseo fuerte. 8 y 9, ¿correcto, Sugan? What's 7? Sí, el eslabón 8 y 9. ¿Cuál es el 7? Feeling. What's 6? Sensaciones. ¿Cuál es el 6? Contacto. ¿Cuál es el 5? Las puertas de los sentidos. Here's his commentary. Ok, aquí tenemos su comentario. Trigger. Las sensaciones es lo que detona al deseo inicial. El deseo inicial es para las cosas que sentimos. Y una vez que tenemos el deseo inicial, entonces tenemos el deseo más fuerte en la forma de los cuatro formas de deseo. Entonces, la parte importante de este verso es la primera parte. ¿Y cuál fue la pregunta acerca de las sensaciones? Todas las sensaciones. Bien. Y ahora, en mi opinión, lo que está diciendo es, ¿qué mantiene que la rueda siga girando en este punto? Es que tú tengas estas sensaciones, estos sentimientos. ¿Ves lo que quiero decir? Tu definición de deseo es que tú tienes el deseo de las cosas que sientes. Tienes que sentir primero y después lo quieres. Primero tienes que probar el dulce antes de que te hagas adicto al dulce. Él quiere hacer una conexión fuerte entre el eslabón 7 y el eslabón 8 y 9. Sugan, ¿por qué es que el eslabón 7 y 8 son tan cruciales en la rueda? ¿Por qué el deseo es tan crucial, tan importante? Porque son casi en el mismo lugar que nos lleva al eslabón número 1. Sí, y el eslabón número 2, tú siembras nuevo karma. Y yo siempre doy el ejemplo de mi esposa que me enseñó a sembrar sandías. Ella me dice, vamos a jardinear. ¿Sabes de dónde vienen las semillas, las sandías? Hace 10 años y me dijo, sí, yo le dije que sí. Me dijo, ¿de dónde? De la tienda. Y de alguna manera las tienen atrás de la tienda y las traen y salen por la puerta.
debe de haber algo ahí atrás que las está haciendo que crean. No crean en en estas vainas. Y no sé, teníamos una bolsa de semillas porque cada sandía tiene como 10,000 semillas. Si vas, compras una bolsita de semillas y te dan 12 semillas por $6 o algo así. Entonces yo compro las semillas y después digo, ¿cómo se siembran? Y me dice, te mojas el dedo gordo, lo metes en la tierra, pones la semilla ahí, ok. ¿Qué sigue? La cubres. ¿Y después qué sigue? Eso es todo. Y después yo me senté ahí y él la estoy viendo y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pues estoy esperando. Y me dijo, vas a esperar hasta octubre. Estamos en abril. No salen. Y yo me fascina, estoy fascinado por la idea de que de alguna manera, cuando pones la semilla en la tierra y después la mojas, se abre la fábrica. Todos los trabajadores se despiertan, toda la maquinaria comienza y todos están corriendo. Dicen, vamos a sacar aquí un brote, vamos a sacar aquí un brote. De alguna manera, todos están como dormidos en el paquete. Y cuando el agua las toca, entonces, y la luz y el sol, y de pronto todos despiertan. Y entonces, ay, vamos a apurarnos a sacar este brote. Y entonces sale el brote. Entonces, de cualquier manera, el eslabón número 3, perdón, el eslabón número 2, es la semilla de sandía en abril cuando la pones en la tierra. Y eso se le llama, ¿podemos decir que es sanskara? Sí, sanskara. Y después, cuando se moja, cuando se entibia, cuando se calienta un poco, cuando ha pasado algo de tiempo, entonces el brote está listo para salir. ¿Y ese qué eslabón es? El 10. Es el eslabón número 10. Ese es el eslabón número 10. El karma maduro. Entonces, si trata de imaginar la diferencia de una semilla de sandía entre abril y octubre, o tal vez abril y junio, algo así. Colocas la semilla abajo de la tierra y solamente está ahí sin hacer nada. Y después, de alguna manera, el agua despierta a todos los trabajadores y de alguna manera se benefician y están listos para salir con un brote. Algo ocurre dentro de la semilla. Me parece que es fascinante. Alguien despertó y están corriendo diciendo, tenemos que salir a sacar este brote, tenemos que sacar este brote. Algo ha cambiado allá adentro. Así que el budismo distingue entre la semilla en el paquete o la semilla cuando la colocas bajo la tierra. Y está listo para producir un brote. Lo que se prepara para producir el brote es los dos tipos de deseo, ¿ok? Pero cuando Nagarjuna dice, para mí es sumamente emocionante. Él está diciendo que es la sensación lo que crea el deseo, porque quiere sentirte bien. Los humanos se quieren lo que los hace sentirse bien. Entonces, lo que se abre el karma, la mente, es que tú quieres sentirte bien. Entonces, él es muy grande en hacer la conexión. Entonces, ¿cómo vas de la sensación al deseo? La sensación es que del deseo. Hace mucho enfoque, hace mucho énfasis en esto. Tus karmas no se pueden abrir si no tienes la sensación incorrecta. Ese deseo no puede llegar a menos de que lo puedas sentir. Eso no puede llegar a menos de que puedas hacer contacto con el mundo exterior. Y eso no puede venir hasta que no se abran los órganos de los sentidos. Y eso no puede venir hasta que no entres en el útero. Y eso no llega hasta que no haya entrado tu mente en el bardo, ¿ok? ¿Lo entendieron? Ok, ¿cuáles son las 4 formas de deseo? Se me olvida. Me parece que Choni Lama lo dijo, por cierto. Se los voy a dar, bueno, se los voy a dar ahorita.
La siguiente vez. That's why you have Choni Lama. Es por eso por lo que tienes a Choni Lama. Yeah. Anyway, I think Bueno, de cualquier manera, yo creo que es similar a las 4 emociones negativas en el libro de Word de ayer, pero que se supone que son los residentes de la conciencia incorrecta, el número 7. Y aquí está la lista que Choni Lama proporciona si les interesa. El deseo normal, regular o normal, los puntos de vista filosóficos. Sushuk es difícil. ¿Cuál es la tercera en el libro de Word? ¿Era oración? No, bueno, de cualquier manera, Choni Lama dice que permanecer en el lugar pudiera ser un error kármico. Y luego el cuarto es creer en tu interior, que esos pueden comenzar a... ¿En qué verso estamos? ¿Cuál es el siguiente verso? El número 7. No, él no está siguiendo. No nos está siguiendo. 26.7, ¿correcto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, bien. No hay imagen aquí. Cuando hay deseo avanzado, la existencia de aquel que desea va a madurar. Cuando no hay deseo avanzado, nos libera y entonces no hay una vida de sufrimiento. Es como la descripción del nirvana. Es como una descripción del nirvana. Si tienes el eslabón número 10, ¿correcto, Sugan? El deseo avanzado, no, el 9. Si tienes el eslabón número 9, entonces el 10 va a venir, el 10 llega. Si puedes detener tu deseo, que es ver las cosas como que no provienen de ti, que te permite a molestar, que permite que te molestes, mientras te des cuenta que esa persona viene de ti, entonces vas a evitar seguir perpetuándolos. Mientras comprendas que es una persona que es molesta, proviene de ti, entonces va a permanecer porque no te gusta. ¿Ok? La manera budista que lucha con otra persona es la de no generar que regresen. Que es lo que generalmente lo hace. ¿Cómo peleas con una persona molesta en el budismo? No, de sentirte contenta. ¿Cómo haces que regresan? ¿Que regresen otra vez? Sí. Moléstate o enójate con ellos. Entonces, mientras no haya eslabón número 9, entonces no hay renacimiento y no hay vida de sufrimiento y te has liberado. Así que él toma este punto entre el 9 y el 10, toma ese punto como la liberación. Cuando hablamos acerca de la rueda de la vida, intentamos hablar de un lugar donde la puedas romper. Cuando hablamos de la rueda de la vida, tratamos de encontrar un punto débil donde la puedes atacar. Y por cierto, yo tuve esta pregunta desde hace 2 días. Yo se las iba a preguntar al maestro Sugan. Si yo te dijera que en esta clase que se termina en 30 segundos, no tenemos tiempo para terminar los 12 versos aquí. Si él ya está en el renacimiento, digamos que ya está en el eslabón 12, pero no ha terminado con los 12 versos. Como el maestro, pregúntale al maestro Sugan, el experto en la rueda de la vida. Se debería de llamar, su casa se debería llamar la casa de la rueda de la vida. Tú eres el maestro.
¿En qué va a pasar los 12, en qué va a pasar su tiempo en los siguientes versos? Como si él tiene 12 versos en total, para el verso número 8 ya cubrió todos, entonces, ¿en dónde se va a enfocar? Él se va a enfocar, por ejemplo, en las sensaciones o en el por qué, I'll give you the porque no, te voy a dar el tibetano. Lumdu lumdo. yeah, yeah. Cómo detonar y cómo parar la detonación, cómo dejar que no se detonen. How you get Es into trouble. cómo entras en problema y después enseñas cómo salirte, cómo regresarlo, cómo salirte. Entonces, el resto de los versos Basically, how to básicamente son cómo hacer que se regrese, que gire hacia el otro lado. No tuve tiempo en esta clase para abarcar esto. El renacimiento es fácil, Kashi, getting old and dying. Those are easy. morir, envejecer y morir, eso es fácil. We'll cover them. Pero lo vamos a abarcar, pero... And Y después, then wisely, he tells you how to después, con sabiduría, él te enseña cómo hacer que la rueda gire al revés y cómo apagarla. Y lo vamos a abarcar. Y quiero repasarlos todos. Y me parece que podemos hacer un buen apéndice de esto. I don't think anyone has translated. Me parece que nadie ha traducido este libro y es como maravilloso. O realmente nadie ha profundizado en el tema. Y tengo una cosa adicional. ¿Cuál es? Yeah, he's going to talk about Sí, él va a estar hablando acerca de, what's that? Oh, what's the ¿cómo se classic llama? question, Master Suzuki? ¿Cuál es la pregunta clásica, maestro Sugan, de los 12 eslabones? Question ¿Cuál es that la pregunta clásica que la gente nueva pregunta sobre la rueda de la vida? the name of the link is Gashi. El número del eslabón es el Gashi, que es, ¿por qué Yeah, the 12 la link is vejez y la muerte están en el mismo eslabón? Sí, el eslabón 12 se llama envejecer y morir. Y hay muchas preguntas durante 2000 años de por qué diablos son 13 eslabones. ¿Por qué puso dos cosas en el número 12? Esa es la pregunta clásica. ¿Alguna opinión sobre esto? Kat tiene una respuesta. Estoy segura que está correcta. Tal vez porque no necesariamente llegamos a ser viejos antes de morir. Sí, esa es la respuesta clásica. That's a $100 answer to a zero. Esa es una respuesta de $100 a una pregunta de $0. Lord Buddha purposely put ¿Por qué el Buda a propósito puso envejecer y morir en un eslabón? Es para que tú hicieras la pregunta. ¿Cómo es posible que él pusiera dos cosas en un eslabón? Y la respuesta ante esta pregunta es que hay personas que mueren en el útero. No lo sabemos. Y eso se supone que tienes que hacer que tú aprecies el hecho de que la gente muere en desorden. A veces el maestro budista vive menos tiempo y el alumno que estaba preocupado por su cirugía muere en un accidente a una edad temprana, ¿comprendes? Así que todos tenemos que imaginarnos que podemos morir en cualquier momento. No importa, sin importar tu edad, sin importar si tienes salud o no, si tu vida va bien o no, tú puedes morir en cualquier momento. Por lo tanto, puso los dos eslabones, puso dos cosas en el último eslabón. Algunas personas, muchos ni siquiera llegan a envejecer antes de morir. ¿Bien? No bien, pero aquí nos vamos a detener. Aquí nos vamos a detener en la enseñanza de la rueda de la vida. ¿Por qué lo puso aquí al final de su libro? Lo que iba a decir acerca de, me parece que es lo que estamos pensando en su retiro, es lo que tienen que pensar en su retiro. Estoy intentando darles cosas para que puedan pensar durante el retiro. Además de qué es lo que vamos a comer, que siempre es una meditación favorita en los retiros. Así que buena suerte en su retiro y es mi experiencia en retiro que si te vas a distraer, distráete con algo, gente que esté enferma
o con gente que tenga problemas personales con su matrimonio o algo así, You can never waste your time pero nunca puedes perder el tiempo en retiro distracted si to te think distraes about helping other people. para pensar That's never a distraction. cómo ayudar a la gente. Eso nunca es una distracción, ¿ok? Entonces, si tienes problema con las distracciones, entonces ve a esa distracción. People you know. Comienza a pensar sobre la gente que conoces que te necesita y comienza a pensar acerca de ellos. Y entonces eso nunca es una distracción, ¿correcto? Así que tengan un buen retiro y nos vemos pronto.